tal? Primero que nada una disculpa por la edición del video que verán a continuación. La imagen tiene algunos desperfectos, por no decir una marca de agua que no pudimos retirar. Hablamos con Fer y pues por ella no hubo problema. Igual y esperamos que quiera volver a grabar un episodio nuevo con nosotros y corregir esos errores de edición. Ya se darán cuenta con esa horrible marca de agua. Pero en fin, esperamos que les guste el video y que se suscriban. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches tengan en este día. Bienvenidos a su podcast de Letras y Matices. Estoy muy feliz y muy emocionado de tener a mi compañero Ángel García y a mi amiga Paula Loera, acompañado de una invitada súper especial, como lo es Fer Ramírez. Hola, hola, todo muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Fer es colaboradora en Fuera de Foco, se dedica a realizar entrevistas y es una muy buena dibujante. También he escuchado por ahí que es cosplayer y seriéfila, si es el término correcto. Sí, sí, sí. Couch potato, creo que es la palabra en inglés. O sea, cuya traducción literal sería como de la papa del sillón, esa soy yo. Pues, o sea, es como una expresión en Estados Unidos, ¿no? O sea, de estar, ya estás ahí hecho alguien acostado en el borde del sillón todo el tiempo, todo el día, y se quedan hasta tiesos de estar viendo tanta televisión, esa soy yo. Comenzaste haciendo videos junto a Gaby Mesa en Fuera de Foco. ¿Podrías contarnos un poco más sobre eso? Sí, sí, pues ha sido un viaje muy raro porque originalmente pues no era lo que yo tenía pensado hacer, ¿no? Bueno, o sea, los planes que hice nunca salieron como pensé. Em, Tuve la suerte de conocer a Gaby hace casi 8 años, en 2015, y nos volvimos amigas muy cercanas. De hecho, es de mis mejores amigas. O sea, ahorita hace rato estaba hablando con ella sobre pura tontería. Em, y pues nada, o sea, un día me invitó a hablar de series al canal de una forma como súper rara, así de, ¿quieres hablar? Y yo, bueno, está bien. Em, y a partir de ahí, pues se fueron presentando más y más oportunidades de las que, o sea, realmente de todas esas oportunidades estoy muy agradecida y he podido construir, digamos, en cierta forma una carrera alrededor de ello. Apenas se formalizó hace un año porque yo no me dedicaba a fuera de foco 100%, ¿no? O sea, yo estaba haciendo comerciales, anuncios y publicidad en general, que es algo que no muchas personas saben, ¿no? Pero pues ya terminé aquí en Fuera de Foco legítimamente y es una cosa maravillosa estar todos los días viendo películas bueno, y películas y series y hacer críticas. Es un trabajo complicado y te toca ver cosas que a veces no te gustan, pero pues sí es muy genial poder acercarte a personas que llegaste a ver en la pantalla y no solo actores, sino como directores y productores y tener como un input más cercano de cómo funciona el cine, que es algo que a mí me fascina. Entonces esa fue mi llegada a esta bonita industria. Y sí, ahorita justo, hoy tengo un par de entrevistas y mañana tengo otras. Entonces eso también es muy emocionante. Entonces, estar en Fuera de Foco fue casi una casualidad. Sí, digamos, más o menos. Todo es un viaje muy improvisado para mí, ¿no? Porque, como les decía, originalmente estuve en publicidad por 5 años, en una agencia, escribiendo, haciendo anuncios para redes sociales, anuncios para televisión, para radio. Descubrí que eso no me llenaba y ya tenía como, digamos, a mi amante que era fuera de foco, ¿sabes? Así a un lado. Pero pues sí, 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 siempre, sí, creo que mm, probablemente fui de las primeras fans de Fuera de Foco, o sea, cuando era un canal así todavía chiquito, o sea, me acuerdo que cuando yo empecé a verlo, Gaby ni siquiera tenía el fondo de palomitas, que ya después mutó y mutó y mutó. Eh, y o sea, yo la conocí en un evento que ella organizó de fans para ver Ant-Man en el cine. Y ya después de eso, pues aquí seguimos. Por suerte no me han despedido todavía. Sabemos que un tiempo estuviste alejada de Fuera de Foco. ¿Sí es correcto esto o nos estamos equivocando? Sí,
se fue, desapareció. Sí, fue complicado porque justo terminé la universidad y me dediqué a publicidad y eso, pues a fin de cuentas era un trabajo de oficina, de entras a las 8 de la mañana, sales a las 8 de la noche, llegas cansado, estresado y pues eso te va quitando pues tanto energía como las ganas de hacer otras cosas o el tiempo. Y pues por eso empecé a dejarlo un poquito de lado. Además, ser un poquito más complicado hablar de series que hablar de películas, ¿no? Porque por lo general, a una película le puedes dedicar 2, 3 horas ahora porque se emocionan mucho los directores. Pero una serie, por lo general, mínimo son 8 horas, ¿no? O sea, si tienes suerte, ¿no? Si es una miniserie. Entonces, pues se fue haciendo más complicado porque justo consumir todo ese contenido en un tiempo tan reducido era muy, muy difícil. Y pues ahí vamos a arreglar algo doloroso. Lo dejé también un poco porque tenía 18 años cuando empecé a hacer videos, 18, 19, y pues la gente en internet no siempre es tan amigable contigo, y yo era muy crítica de mí como persona, ¿no? Y habían muchos comentarios negativos como de, quítate, quiero ver a Gaby. A la fecha sigo pasando en entrevistas, ¿no? Como de, ¿quién es esta? ¿Dónde está Gaby Mesa? Y pues eso cuando eres joven y cuando tienes una mentalidad, digamos, tan vulnerable que todavía no aprendes a manejarte entre las redes, por más que te digan ignóralo, terminas consumiéndolo, ¿no? Entonces terminas siendo como de, la gente tiene razón, tengo mucho esta muletilla o me muevo mucho así o soy una fastidiosa. Entonces pues también me alejé un poquito porque era como, no soportaba el hate, que no era tanto, pero de todas formas era como de, quisiera evitar eso en mi vida. Y ya por eso me quedé atrás de cámaras. A lo mejor en algún momento volveré a hacer videos, a lo mejor no. Pero sí, ese fue el detonante final para dejar un poquito de lado esa producción. ¿Ya te sientes cómoda con ello? Sí, sí es que digamos, últimamente yo he notado un gran boom en los creadores de contenido. O sea, hay un montón de personas que ponen la cámara y graban y hablan y tienen un gran carisma y se saben desenvolver muy bien. Y eso antes se me daba, ahorita siento que ya no tanto. Y como que me interesa más hacer otras cosas, ¿no? O sea, ya no me gustaría tanto hablar de series y películas, sino realmente estar atrás de una serie o una película. Sí, es un poco distinto el cómo va mutando ese interés. Tengo una amiga que también se llama Gaby Cam, que está en los 40, y ella me dice algo muy interesante la primera vez que fue a una premiere en Londres, que fue como fan. Fue, creo que Harry Potter y la Orden del Fénix o una cosa así. Y ella descubrió que lo que ella quería era estar del otro lado de la alfombra, pero como periodista, ¿no? Entonces fue como de, estás del lado izquierdo, estás del lado derecho. Pero yo pensé, creo que hay una tercera arista de esos lugares, ¿no? Están las personas que están como audiencia, están los que hacen las entrevistas o los periodistas, pero también están las personas que crean. Entonces esa es como la arista a la que yo quiero llegar ahorita y por eso he intentado desconectarme un poco de la parte de creación de contenido, por así decirlo. Si en mi cabeza tiene todo sentido, probablemente si lo digo en voz alta no tanto. Pau, ¿tienes alguna pregunta? Bueno, también sé que te has dedicado a hacer cosplays. Sí, sí, un ratito en TikTok hice cosplay, closet cosplay. Ahorita estoy trabajando en el de Warrior Nun. Eso va a ser muy divertido porque va a ser mi cosplay para Comic Con de este año. Digamos, nunca fue cosplay profesional y creo que eso es interesante para empezar a disfrazarte como personajes. Porque entras, digamos, a TikTok o a Instagram y ves personas haciendo cosplays finos así, con, ¿cómo se llaman estas cosas? Hay unas cosas que son como foamies, no sé cómo se llaman, story foam, una cosa así. Sí, justo. Y dices, yo quisiera hacer esa armadura, pero después llegas a tu casa y dices, ok, tengo 20 pesos, tengo 2 camisetas viejas que puedo hacer. Entonces, esa parte de hacer cosplay siempre se me hace muy divertida. Una vez hice un cosplay de Catra de She-Ra and the Warrior Princess. She-Ra the Warrior Princess, más bien. Y literal fue así de, agarré una camiseta que me habían dado en el trabajo, una camiseta roja, la usé porque obviamente no sé recortar bien tela ni coser. Corté una blusa súper vieja, un suéter viejo para hacer las mangas, usé igual un pantalón que no me ponía hace siglos, lo desgarré y todo, y ya a partir de eso empecé a hacer closet cosplays, como se les conoce.
Y fue interesante. Ya después le fui subiendo un poquito más, ¿no? O sea, ya tengo por ahí, bueno, no lo pueden ver porque tendría que volver eso, pero tengo así como el mueble con las cabezas de esas de unicel con pelucas, entonces ya se vuelve un poco más profesional, por así decirlo. Pero pues lo más interesante es improvisarlo siempre. Siento que es más lindo cuando quieres tanto un personaje que tú haces el esfuerzo por convertirte en él o por vestirte como él a comprar un traje. O sea, como que le tienes más cariño. Sí, eso fue interesante. Claro, y es poniéndole más cariño porque te costó más trabajo que comprarlo ya hecho, ¿no? Claro, nosotros también pues hemos aplicado eso de hacer tu propio cosplay casero. Es totalmente parte de la experiencia, pero concuerdo por completo. O sea, en el momento en irle con lo que tienes, tiene una carga más especial y mucho más valiosa para ti como fan o para ti como persona. E igual con el tema de las colecciones, o sea, digamos, mis colecciones no son gran cosa, ¿no? Y luego voy a casa de mis amigos que tienen así de, ay, tengo un foco autografiado por Gal Gadot, y es como de, ah, perro, ¿no? Yo tengo yo tengo una Wonder Woman de esas que se estiran, que me regalaron una vez en un cumpleaños. Eh, pero, o sea, esa Wonder Woman, que es de esos juguetes como los del mercado, ya sabes, como esos monos elásticos, tiene mucho, mucho valor sentimental para mí porque me lo regalaron mis amigos en la universidad, ¿no? Y a lo mejor no sería lo mismo que tener un Funko autografiado por Gal Gadot en una alfombra donde todos se aventaron y donde Gal Gadot no sabe ni quién chingados eres. Entonces, no sé si puedo decir groserías, ustedes disculpen, a veces, excelente, que luego me funan por eso. Pero pues obviamente para mí tiene una carga más linda el tener algo que a lo mejor no es tan caro o que no tiene tanto valor monetario afuera, a tener algo que pues no es parte de un recuerdo tan lindo. Entonces eso también es muy valioso. Y nunca falta que te digan poser por no tener cosas originales, ¿no? Sí, eso es muy cierto. O sea, ese tema que tocas de los posers sigue pasando y creo que nos ha pasado a todos. Digo, si yo usara la camiseta que tienen acá de Grogu, me la pusiera yo, alguien diría como de, apuesto que no has visto The Book of Boba Fett. Y es cierto, no la vi, ¿no? Pero no por eso soy menos fan. O incluso pasa, o sea, creo que se dio mucho con Marvel, que pues todo el mundo empezó a irse más por las películas y eso está bien, ¿no? O sea, es increíble que un medio distinto pueda acercarte a historias que son bastante cool y que no necesariamente tengas que aventarte 80 cómics para conocer a un solo personaje. Y pues eso es lindo, el no ser celoso de las cosas que te gustan para que otras personas puedan conocerlas, acercarse y a fin de cuentas crear un vínculo también contigo. Y hablando de Marvel, ¿no has visto como un desgaste natural dentro de las historias? ¿O crees que solo seamos nosotros? Sí, la vez pasada lo dije y me cancelaron por eso, pero sí. No pasa nada. El tema que yo tengo con Marvel es... estoy pensando en de qué forma ponerlo, sin que sea algo funable. Siento que antes, en aquellos días, había un interés mucho más grande por contar una historia valiosa de un personaje y que eso fuera lo que conectara contigo, ¿no? O sea, a lo mejor para ti ese personaje es Iron Man, para ti ese personaje es Captain America, es Thor, el que sea. Pero ahorita ya es como de, no, todo esto tiene que formar parte de un rompecabezas gigante. Y si no tienes una sola pieza de ese rompecabezas, ya no sirve de nada porque no vas a entender. Entonces, yo lo llego a sentir más como una tarea, ¿no? O sea, como que estrenó She-Hulk, tengo que ver 8 episodios para entender qué va a pasar en Miss Marvel, por ejemplo. O estrenó Miss Marvel y tengo que aventarme todos los episodios para saber qué va a pasar en The Marvels. Como que es una Entonces ya se vuelve, ¿no?, como un... Sí, y eso pues te hace sentir cansado. O sea, es como de, ya no quiero ver otra película porque sé que esa película no va a ser tan buena como Quantumania. Y todo se va a terminar diluyendo para que lo único bueno sea el crossover gigantesco que hay dentro de 5 años. Entonces eso es bastante pesado, porque sí se ha cambiado la estructura de Marvel a eso. Vamos a tener todos estos personajes y sus historias que a lo mejor no valen nada, pero hay un pequeño detalle en alguno de esos episodios o en alguna escena postcréditos que influye en otra historia. Entonces es como, ya no, suéltenme, me están lastimando. Hablando de fandoms, Pau, que es
un poquito introvertida, pero la vamos empujando hacia la entrevista. Hazle tu Habla, Pau, pregunta cuéntanos. suprema, Pau. Bueno, yo comencé a seguirte, la verdad, porque eres de las pocas personas que hablaban de Doctor Who. Todavía, ¿verdad? Somos muy pocos. Entonces yo Sí, somos ahora. quería preguntarte de tu experiencia conociendo a Jodie. Esa experiencia es de los momentos más lindos de mi vida. De hecho, hablé con uno de mis amigos hace 2 días de ello. Porque estábamos hablando de San Diego Comic Con y fue como de, ¿cuál ha sido tu mejor experiencia en Comic Con? Y yo, definitivamente, Doctor Who. Esa experiencia fue completamente mágica porque yo fui invitada de BBC, de aquí de Latinoamérica, y me dijeron, pues hay una posibilidad de entrevistas, puede que no sucedan, pero pues de todas formas tuve, ¿no? Entonces pues ya llego yo muy feliz. Y el día antes de las entrevistas me dicen, ok, se aprobó. O sea, tú ya estás en San Diego, así en tu hotel, comiendo Fruit Loops o comiendo hot dogs de $1, porque pues no alcanza para todo. Y de pronto te llega el mail de confirmación de, tu medio ha sido aprobado. Y dices, this is it. Jodie Whittaker es la mejor persona que hay en este planeta. O sea, llegué, me saludó. Bueno, ahí para poner un poquito en contexto, hay veces en las que tú conoces a un actor y pues para ellos eres un periodista más de 53 que tienen que conocer en el día. Entonces es como, por lo general, hola, ¿cómo estás? Qué padre, vete, no recuerdo cómo te llamas. Pero el momento en el que yo llegué con Jodie fue como de, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Fer. Y toda la sesión se estuvo refiriendo a mí por mi nombre y tuvimos muchísimo tiempo juntas. O sea, tuvimos primero nuestra entrevista. La entrevista duró como más o menos 10 minutos, 8 minutos. Y aparte después hubo como una conferencia donde yo todavía me quedé y hubo una cena entre todo el cast y nosotros. Entonces, cuando puedes conocer a tus héroes de esa manera y tenerlos así de, hola, te quiero mucho, pero que además son lindos contigo, te deja una impresión muy, muy bonita. Y acá no es como que, yo no soy fan de guardar como recuerdos o fotos de ciertos momentos de mi vida, porque me gusta más vivirlos, pero digamos, el elemento más especial que tengo en mi habitación es justamente un Funko Pop que es muy parecido al que tienes tú en el fondo, de hecho. Sí. Sí. Y es muy especial para mí porque es una de 3,000 piezas que salieron para esa convención y es de los 3 en el mundo que está autografiado por Jodie. Entonces es como un trofeo que está ahí. Y es bellísimo cuando puedes cruzar esa pantalla y poder abrazar a tus héroes, es lindísimo. Sí. Y lloré. ¿Lloraste? Yo también hubiera llorado. O sea, literalmente la guiaste, Sí, claro. ¿o sí fue de que saliste llorando de la entrevista? Sí lloré, pero hasta Ajá. después. O sea, ya cuando lo procesas todo. En la entrevista me puse muy nerviosa, estaba así literalmente temblando. Pau no me dejará mentir porque si vio esa entrevista sabe que yo tuvo que agarrar mi micrófono de que yo estaba shaky. Después, yo tengo un libro de Doctor Who que hizo la portada una de mis ilustradoras favoritas, que es Ali Shang, y lo llevé. O sea, es un libro así pesadísimo, una cosa ridícula, y creo que es por lo que me cobraron exceso de equipaje ese día. Pero lo llevé y lo autografió todo el cast, ¿no? Entonces, es hermoso. O sea, con todo eso, sí regresé a mi hotel con mi libro pesado, mi Funko, el material de las entrevistas, así abrazando todo. Subí al hotel y llegué con la chica de Relaciones Públicas de BBC en México y le dije, muchas gracias porque esta experiencia creo que es lo mejor que me ha pasado en la vida y jamás nada va a superarlo. Y en efecto, no ha habido todavía algo que diga como de, ok, esto fue mejor que conocer a Jodie. ¿Es tu doctor favorito? Jodie sí, pero justo porque creo que le agarré ese cariño. Por la experiencia, Por sí. Después de la entrevista. Porque incluso hablaba Sí. con Pau, bueno, yo soy un fan no tan aguerrido de Doctor Who, pero sí soy fan, sí me considero fan, pero le decía a Pau que diezmaban un poquito sus historias, que el showrunner, particularmente a mí, no me había terminado de convencer. Si bien pues ya sabes que se genera la polémica por el cambio de sexo, por ser la primera Doctor Mujer, yo le dije a Pau, yo la neta estoy muy de acuerdo, ¿por qué? Porque la misma naturaleza del personaje te había dicho anteriormente que se podría regenerar en un hombre, en una mujer, o incluso en un objeto. O sea, el proceso de regeneración es bastante... Al azar. Al azar. O sea, le digo, en ese lado yo no tengo ningún conflicto, pero sí sus historias no me terminaron
de convencer, vaya. O sea, sentí que fue un trabajo Sí, hasta ese punto desperdiciado. Su un poco. O participación. sea, ahí lo que sucedió es que Chris Chibnall era un poquito fan de Doctor Who y tenía como una idea de qué es lo que quería hacer. Ajá. Em, pero creo que al final la inversión más grande de todas las temporadas de Jodie se fue a, digamos, la fotografía, los aspectos más técnicos, porque cada episodio es una belleza espectacular en Sí, temas completamente. de foto, de cinematografía, en efectos, incluso, que es algo que el fandom de Doctor Who nunca ha No, tenido, ¿sabes? sí, sí, Ajá. sí, Yo sí. todavía, yo todavía tengo pesadillas con Mickey de De cuando estaba plástico. Eccleston. Sí, el plástico así todo horrible. Y yo así de, no, por Dios, esa cosa me va a perseguir. Em, entonces, como de ese lado se fueron un poquito más por esa visión estética o esa Ujú. visión más artística y dejaron sí de lado bastantes historias. Pero también hay algunas que sí tienen un peso emocional que se me hace muy lindo y que a fin de cuentas cumplen el propósito de Doctor Who, que es llevarte a un momento crítico en la historia, por ejemplo, y hacerte vivir esas emociones que están viviendo esos personajes de los que a lo mejor tú solo conoces a través de libros de texto, ¿no? O sea, Ajá. por ejemplo, de Joey, uno de mis episodios favoritos es justo el de Rosa Parks, porque es como de, ok, sabes quién es Rosa Parks y sabes que hubo por ahí un autobús involucrado, pero si no eres de Estados Unidos, por ejemplo, o si eres latino y tienes tus propias historias, es como de, "Meh". Pero ya ves esas historias y te acercas y te ponen en una posición tan empática que Oh. Fer, no sé si tú nos escuchas, pero te dejamos de escuchar. me puse en Ahí, mero. mute en Ahí algún está. momento, Ahí está. pero hasta donde... Listo. Listo, ya te escuchamos. ¿Sí nos escuchas? Sí, sí los escucho. Es que se Perfecto. apagó una de mis pantallas y lo... Ah, En fin, Ajá. está bien. Bueno, no sé qué, hasta dónde... nos quedamos donde estabas hablando del autobús Rosa y luego Parks. brincó Rosa Parks y El en esa contexto, parte sí. se cortó. Fueron Ah, como 3 ok. segundos. Bueno, o sea, ese episodio, si tú eres una persona en Latinoamérica de un país que no está tan cercano a todo el evento de Selma y demás, Ujú, es como, eres muy ajeno a ello y no te interesa. Pero creo que ujú. Doctor Who tiene esa capacidad de acercarte y crear una empatía con todas esas situaciones y todos esos eventos históricos que dejan de ser solamente como un pedacito en una cronología que te dejan en la escuela. Entonces eso me gustó mucho de la era de Jodie, que lo Ujú. hicieron muy al principio y ya después sí hubo un caos porque se alejaron justamente de eso. Ya fue un vamos a pelear con monstruos y otra vez están los Daleks, pero ya no son los mismos Daleks y es como de Como que se fueron improvisando todo, ¿no? Y Sí, rompieron muchas reglas canónicas. sí, y siento que la historia del niño temporal pudieron haber hecho algo más largo o mejor, la verdad. sí, siento que tenía el potencial, bueno, y eso es también complicado porque no a muchos les gusta Clara Oswald, a mí me encanta, A mí también. pero pudieron haber hecho algo como The Souffle Girl, ¿sabes? O sea, Sí. como todos estos pequeños cameos que va teniendo a lo largo de las aventuras anteriores para terminar convirtiéndose en companion. Pudieron haber hecho algo así, pero fue como de, bueno, ya vinimos, ya vimos, ya vámonos. Y es como, Ajá. bueno, Ya está bien. córtale ahí lo que sigue. Completamente. He hablado con mis amigos sobre esta teoría. Me parece bastante curioso. Tú que has conocido más gente, digamos, del medio y más gente de otros países. La gente británica tiene como que un cierto encanto. Tanto en el medio artístico, musical, cine, series. O sea, como que generan como que un gusto muy genuino. Y a mí me sorprende bastante y realmente, o sea, lo platico como que para que otra gente me sienta como que comprendido en ese sentido. No sé si a ti te haya pasado, ya lo contaste con Judy, no sé si compartes como que una teoría similar. Sí, más que una teoría, podría decirles que es un hecho comprobado. Ajá. Eh, en experiencias tal cual así de conociendo celebridades británicas, Ujú. a la persona que más respeto, con la que he podido conversar, es Imelda Staunton, a quien todos conocen como Dolores Umbridge Sí. en Harry Sí. Potter. Yo la entrevisté por Downton Abbey. Y yo estaba muy nerviosa realmente, Ujú. porque era mi primera entrevista. O sea, esas entrevistas no están en video porque eran escritas para Rolling Stone. Ajá. Eh, y era la primera vez que me daban 15 minutos con una, o sea, con una celebridad. Entonces,
aparte, bueno, o sea, en mundo entrevistas, cuando tú entras a una entrevista en cámara con un actor o con una actriz o con quien sea, está el actor, estás tú, y atrás de ti hay como 15 personas checando las cámaras, checando el audio, revisando que no digas preguntas inadecuadas, sus PRs, su equipo de maquillaje. O sea, es un mundo de gente. Ajá. Pero estas entrevistas que tuve con Imelda fue como de, ok, tú entras con tu grabador a esta habitación, está Imelda por allá, tú la saludas y no había nadie, pues nadie observándonos, ¿no? Entonces nos besamos, no es cierto. No, ni digas, porque aquí todo el mundo va a empezar a chipear. Shipeada con Imelda Stout. Van a decir que tengo algo por las mayores, lo cual es cierto, pero volviendo al tema. Estamos hablando ahorita. Entré y lo primero que hizo fue presentarse conmigo, así como si no supiera yo quién es, ¿no? Así como, Ajá, hola, claro. mucho gusto. Me preguntó que dónde venía yo, o sea, tuvimos una charla para romper el hielo antes, ¿no? Ujú. Hablamos de México, hablamos un poquito de Harry Potter, hablamos de Nanny McPhee, de las cosas que ella había hecho antes. Ajá. También me preguntó a qué me dedicaba yo, qué estaba haciendo en mi vida, cuántos años tenía. Y al momento de empezar la entrevista, se sentó y me dijo, ¿no quieres un té? Se levantó al carrito así que te dejan ahí como carritos de agua y de todo eso. Le dije, sí, claro, ¿por qué no? Me preparó un té, me lo puso enfrente, ella tomó el suyo y empezamos a conversar. Ajá. Y fue la persona más amable de todo el mundo. O sea, todas las preguntas las terminaba diciendo así como de, honey, darling, Ajá. my dear. Y yo, Rango, adóptame por siempre. ¿No batallaste con el acento? No, en realidad, creo que los británicos tienen algo bien interesante, que al tener el acento tan marcado, vaya, hablan un poquito más lento. ¿Sí? Es más fácil a veces entenderlos a ello que entrevistas que haces en Los Ángeles, ¿no? O los que me cuestan mucho son las personas que luego son de Nueva York, porque hablan muy rápido y aparte tienen un acento muy neoyorquino, así Como que mochan en las vez de palabras. yo, dicen yao. Sí, justo. Ajá. Y los británicos no, como que respetan mucho su idioma, sí, bueno, también depende con quién hables, ¿no? Y como tienen ese mismo respeto por su lenguaje, he notado actores que tienen mucho respeto también por su oficio. Entonces las cosas que te cuentan son muy completas, ¿no? O sea, es como, ellos nunca te van a dar una respuesta de sí, no, adiós, ¿no? O sea, son bastante amistosos en ese sentido. Entonces sí, teoría comprobada. Doy fe de ello. No, sí, es que sí no me agobiaba, pero sí era como de que, ¿por qué? O sea, porque incluso Teníamos una lista de artistas. de artistas. Sí. Vamos Ah, diciendo sí. quién es un británico, Sí, ¿quiénes son británico, británicos en banda? Porque no sé si Ajá. te has fijado, ahorita que está después de post pandemia, el auge y el golpe de la música ha pegado muy duro en México, que han venido bandas incluso irlandesas. Ujú. Y digo, gran parte de esa, por no decir que casi todas, estas bandas son británicas y gustan mucho a la gente. Arctic Monkeys, por ejemplo, es el primero que se me viene a Coldplay. No sé si llegaste a ir al concierto de Coldplay o mínimo viste como que la revolución que causó en México, que incluso había un montón de memes diciendo que Coldplay ya vivía en México. Sí, me encantan esos memes de esas paredes así donde ponen luego como de la arrolladora, pero con sí. Coldplay. Pero es que sí pasa, realmente sí las están haciendo con artistas internacionales y es un choque cultural muy grande. Sí, es muy interesante. O sea, también la música británica es preciosa. No sabría hablarles de muchos porque pues, yo solamente como que salto entre Hozier y Florence and the Machine y a veces Taylor Swift, pero en su mayoría Florence and the Machine. Pero sí, o sea, entiendo el por qué han conectado un poquito más con la gente post pandemia. Qué emocionante que pase eso. De la amabilidad de esta gente. Creo que ya por ahí ya vamos resolviendo el porqué. Sí, son muy interesantes los británicos. Obvio, eso no quiere decir que todos sean increíblemente buenos, ¿no? Porque pues depende mucho de persona a persona. Pero los que he tenido suerte de conocer son bastante agradables. O sea, Emilia Clarke, por ejemplo, es de las personas más lindas del mundo. Bill Nighy, que es un actor así de renombre, así bien parado, bien con su gran porte, también es una persona súper linda, súper adorable y muy abierta. Entonces, podemos decir que sí. Queremos abrazar a un británico hasta que nos colonializan, ¿no? Y ahora, quizá por el contrario y sin comprometerte tanto, ¿te ha tocado algún artista cuya experiencia haya sido
no desagradable, pero sí como que no lo que esperabas, como que una situación que digas, ay, mejor no lo hubiera entrevistado? Sí, sí pasa muy seguido en realidad. Bueno, no tan seguido. He tenido la suerte de que la mayoría de las entrevistas que he hecho son personas muy agradables y muy profesionales, sobre todo. Ujú. Pero curiosamente, ahí quienes más divas tienden a comportarse son los actores mexicanos. O sea, los actores tipo de te toca hacer una entrevista de videocine, que pues, no son la octava maravilla del mundo. Pero muchas veces sus actores son como no me toques, soy famosa. Y es como de, oye, sí, vives a 20 minutos de mi casa, ¿no? Ayer te vi en las tortillas. Te vi echando taquitos. Sí, así de, nos comimos unas quesadillas antes de la entrevista que pasó. Pero sí, o sea, suele ser un poquito raro ese fenómeno, pero sí me ha sucedido más con actores mexicanos que estén muy como apáticos o muy en plan, tú eres el periodista, yo soy la estrella. Entonces eso no es tan agradable ni tan lindo. No daré nombres porque Sí, pues, no no. quisiera No te preocupes. quemar gente. Y también me ha pasado con algunos, no actores, pero sí como directores o productores de Estados Unidos que vienen a promocionar alguna película, que son mucho más cerrados, que a lo mejor es también por el perfil que ellos tienen, ¿no? O sea, como no son actores y no están frente a la pantalla sonriendo todo el tiempo y son a veces más introvertidos, pues Ajá. es más difícil poder conectar con ellos y también por ello tienden a ser un poquito más cerrados, se frenan o te contestan, pero no de la forma en la que esperarías. Y tú así de, ay, esa era mi mejor pregunta y nada más me dijo no. Yo creo que es bastante, vaya, tienes que tener práctica en la materia. Yo quiero suponer que pues tus primeras entrevistas fueron un poquito, te generaban un poquito más de nervios y ahorita como veo que te desenvuelves en el micrófono, pues ya me das como que la idea, el background de que ya estás muy acostumbrada como que a la cámara y a poder hablar No y tanto, referirte a tu trabajo. Ajá. Me sigo poniendo nerviosa. O sea, y creo que el día en que me deje de poner nerviosa voy a dejar de hacer entrevistas porque sabré que ya no habrá nada que me sorprenda. Pero a mí siempre me pongo nerviosa con todo. Incluso son entrevistas así súper chiquitas, así una película que nadie va a ver y que a lo mejor ni siquiera se va a publicar. Y yo estoy, como ahora muchas son así virtuales, te pasan a una salita donde estás esperando a que cargue y mientras está yo así de, uy, ¿qué voy a pasar? Ajá. Y grito mucho antes de las entrevistas para liberar ese estrés. Buena idea. Y me equivoco mucho. O sea, pero cuando aprendes a utilizar esos errores a tu favor, creo que es lo más bonito. Apenas hice las de Cocaine Bear con Elizabeth Banks, Ajá. que ya pueden ver en Fuera de Foco, por cierto. Ajá, muy bien. Y yo no pude, o sea, yo no iba a hacer esas entrevistas originalmente, las iba a hacer Gaby, pero se atravesó un compromiso, entonces ella me pasó las preguntas, literal mi trabajo era solo aprendérmelas y decirlas. El momento en el que empieza la entrevista, torcí las preguntas por completo y yo, oh no, o sea, pude haber ensayado un día entero, Ajá. pero al momento de estar frente a la cámara y decir, no manches, es Elizabeth Banks, va a pensar que soy una tonta, todo se va así al caño. Como el meme Entonces, de Tom Holland, ¿no? El que dice, oh my god, it's Robert Downey Jr. Sí, no sé si lo recuerdas. Sí, Así me pasa. Él cuenta en una entrevista, creo que con Jimmy Fallon, no estoy muy seguro, pero el vato cuenta que vio al doble de Robert Downey Jr. y que se espantó y hizo esa expresión de, oh my god, es Robert Downey Jr. Sí. Hiciste una gesticulación muy similar. Es que así pasa en realidad. Yo siempre me pongo nerviosa en las entrevistas. Obviamente, si son presenciales, te pones 10 veces más nerviosa. Apenas hace un año fui a Londres justo a las entrevistas de Fantastic Beasts. Ajá. No es como que haya sido una buena película, pero yo estaba muy nerviosa. O sea, era como de, damn, yo crecí con esto, estoy en el set de Hogwarts, tengo que sacar bien estas entrevistas, tengo esta dinámica y aparte tenías toda la presión de Warner atrás, porque en ese momento Harry Potter era la cosa más fundable, bueno, lo sigue siendo, ¿no? Sí. Pero no puedes hacer preguntas de J.K. Rowling, no puedes hacer preguntas de Ezra Miller, no puedes hacer preguntas de Catherine Waterston, entonces era como de, fuck, ay, perdón. Y recuerdo incluso que en una de las sesiones, creo que fue con el director, a mí no me tocó pasar con el director, por suerte, a una de mis compañeras le leyeron las preguntas antes, o sea, le tomaron así de, ¿tienes tu hoja de preguntas que vas a hacer? Ah, sí.
esta no, listo. Y todo así de, ok. No sé por qué estaba contando esto. Hablaste ¿Qué sobre Fantastic Beast y querías como que hablar sobre tu experiencia presencial de cómo estabas nervioso. Claro, es cierto. Le pareció mucho. Bueno, esta chica, esta compañera, se llama Valentina y es de Brasil. Ella es como la cara de Warner Latinoamérica en Brasil. Y ella y yo pasamos juntas a la salita antes de entrar con Mads Mikkelsen y con la otra actriz cuyo nombre olvidé. Sé que se llama Jessica. No Chastain, ojalá, pero Ajá. estábamos en la salita juntas. Ella estaba muy tranquila, muy zen, estudiando sus preguntas, y yo estaba pasando frente a ella así de saltando. O sea, tiendo a hacer eso mucho cuando tengo entrevistas presenciales. Estoy afuera de la sala, literal, así, saltando ok, ya va, ya me toca. Y era muy interesante porque veías ese contraste de personas que eran como de, sí, ahorita paso, no pasa nada si hago una pregunta por la que me sacan, o no importa si no sale bien el material. Y luego estaba yo en una bola de nervios al lado, así de, y si algo sale mal, nos van a suspender por siempre, y Warner no nos va a volver a llamar, y vamos a estar vetados, y después van a pensar que soy una tonta, y todo el mundo me va a odiar. Entonces, sí, esa presión siempre está ahí. ¿Ven? Justo como ahora. Es que sí genera como que nervio, o sea, yo me considero que estoy bastante nervioso ahorita. Incluso como que ahorita estoy hablando y digo, no sé si te ha pasado que estás como que conversando, haciendo tu trabajo y dices, ¿en serio está pasando esto? Como que no te lo terminas de creer, como que disocias. Sí. Bueno, justo yo creo que nos acaba de pasar a los tres. No, justo te quería preguntar, Ajá. ¿Cómo manejas entonces la presión, o bueno, no presión, como que el nervio o las ganas de hacer alguna pregunta trascendental, al menos en las entrevistas, como que sea algo, ya sea comprometedor o como que la pregunta clave para la entrevista o para que el artista se sienta más... Que te dé la nota impresionante. Sí, como que alguna exclusiva. Eso que preguntas es como... Eso que mencionas es justo lo que más ansiosa me pone últimamente. Porque hacer entrevistas ha cambiado mucho. Y ahorita justo es eso, ¿no? Es como de tienes que tener una pregunta que te dé un artículo, una exclusiva donde puedas decir, ok, nosotros sacamos que Zachary Levi quería ser Reed Richards en Fantastic Four, ¿no? Ok, está esa nota. Pero también necesitas la parte más ligera o más cómica que puede servir para redes o que puede servir para video. Entonces es como de tienes que tener ese equilibrio entre ambas cosas y es muy complicado porque sí te da miedo a preguntar cosas por las que... no te puedan sacar, ¿no? Pero a lo mejor por las que no reaccionen también los actores. En entrevistas controversiales, justo, me tocó recientemente la de Que Viva México de Luis Estrada, no la vean. Mucha gente me ha dicho eso. No, hombre, no hay de qué. Y la pregunta que yo le hice al señor, que pues sí terminó saliendo en video y todo, fue que... fue una forma gentil de decirle que sentía que su película era un poco vieja, ¿no? O sea, como un discurso un poquito repetido, que era como para un público de 50 o 60 años y que la generación actual, o sea, los jóvenes entre 18, 25, 35, eran muy activos políticamente. ¿Qué mensaje podría darle a ellos? Y esa pregunta no le gustó mucho, reaccionó un poquito agresivo. Bueno, no agresivo así de ¡pum! ¿No? Pero sí de no, pues es que tu generación, o sea, muy a la defensiva. Entonces tú dices, ok, o sea, esta pregunta me dio buen material, pero ¿a qué costo? Sí. O sea, que ya no te vuelvan a llamar, dices. Sí, así de Sony viéndome en la esquina, así de sales. No, o sea, creo que también tienen medido como qué personas tienden a reaccionar así, pero sí es complicado conocer ese límite, ¿sabes? O sea, es muy difícil el poder... poniendo de ejemplo Harry Potter, es que yo dije que ya no iba a hablar de Harry Potter en mi vida y lo sigo haciendo. Si tú llegas y te dicen, ok, tienes una entrevista con el cast por el 20 aniversario o lo que sea, y tú dices, ok, pero sí quiero que haya algo, aparte de que me dé la nota, que sí tenga esa opinión o ese punto de vista que esperas sobre los comentarios de J.K. Rowling, por ejemplo, ¿no? Pero dices, ok, ¿hasta qué punto puedo hacerlo? ¿Hasta qué punto está permitido? ¿O de qué forma puedo formular la pregunta para que no se preste a me quiere sacar información? Mátenla.
Bueno, no te matan, que yo sepa. No me ha tocado ver eso. Pero sí tiene lo suyo. Y a veces no es ni siquiera con temas controversiales, ¿sabes? Una vez me tocó hablar con Henry Cavill por Enola Holmes. Y desde antes te mandan, obviamente, todas las instrucciones así de no puedes hacer preguntas de tal, obviamente preguntas personales, eso está completamente fuera de lugar. Ajá. Mantén las preguntas sobre la película, pero en ese momento, y qué bueno que no se pudo hacer esa pregunta, acababa de anunciar en su regreso como Superman. O sea, tenía así de Sí. 2 días de que había salido la noticia. Entonces todo el mundo quería hacerle preguntas sobre Superman. Y él era muy bueno desviándolas. O sea, así era como sí, me encantan los personajes. Entonces por eso te decía que en Enola Holmes es como de, maldito sea. Pero pues sí, o sea, es un juego entre saber cómo apretar los botones de la persona para que te diga lo que quieres y también saber qué decir para que no te saquen o para que pues no hagas algo que está mal. Entonces sí es una ciencia complicada a veces. Me ganaste la palabra. Iba a decir incluso que era una ciencia. Sí lo es. Tiene lo suyo. Y conforme pasa el tiempo vas descubriendo más cositas o detalles que antes no les prestabas atención. Cuando empecé a hacer entrevistas era muy de, me daba mucho feedback a mí misma, ¿no? Ajá. Era como de, en la siguiente entrevista no te encorves. La siguiente entrevista no juegues con los dedos. No muevas tanto la mano a la izquierda. Entonces eran de pronto notas muy físicas. Y ya después fue encontrar muletillas. Ajá. O sea, entre pregunta y pregunta tendía a meter mucho la palabra, si era en inglés, so, ¿no? Entonces todas las preguntas empezaban igual. O las preguntas iban mucho como de, ¿cómo fue tal? En vez de, pues, variarle, ¿no? Y últimamente lo que intento, que no me está saliendo tan bien como yo esperaría, es reaccionar a las respuestas, porque eso es lo que pasa, lo que convierte a una entrevista en una conversación. Y eso es, o sea, cuando eso logra suceder, tienes un momento increíble y puede ser la mejor entrevista del mundo. Pero si no lo sabes hacer bien, quedas como tonta como yo, así de, esa fue una respuesta muy linda, gracias. Pasando a la siguiente pregunta. Damn it. Justo lo que nos acaba de pasar hace ratito cuando nos vimos. No se preocupen, lo están haciendo bastante bien. Estoy muy orgullosa de ustedes. Ay, muchas gracias. Ya teníamos el padrino como que de YouTube y ya tenemos a la madrina de YouTube. Ya eres como que el golpe de suerte para Acepto el cargo. El tiempo nos apremia un poquito. Nos habías comentado que tenías otras situaciones, más trabajo. Pau, ¿quisieras hacerle una última pregunta a Fer? No. Vamos, Pau, hazlo. No quiero molestar. Es que No hay preguntas tontas. La verdad ya no se me ocurre nada. Bueno, Fer, agradecemos bastante tu tiempo, tu atención en contestarme el mensaje. La verdad me puse hasta nervioso cuando lo respondiste. Incluso me clavaste un visto al principio y fue de que, ay, creo que ya no se va a poder. Y luego ya me respondías y decía, bueno. Y incluso yo no, lo siento, es que luego no contesto. No, yo lo entiendo pues por cuestiones de trabajo, de tiempo. Esperemos que no sea la última vez que vienes. Que aceptes otra entrevista a futuro, ya como que más desahogados, ya con un poquito más de tiempo para desarrollarnos y ya no nos agarres como que también tan novatos en el proceso de conexión. Ángel, ¿algo No, lo más? están haciendo muy bien. Muchas gracias. No, muchas gracias. La verdad es que yo no tenía el placer de conocer tu proyecto, pero eres una persona increíble, me caíste muy bien. Me comprometo ahora a consumir tus redes y tus videos. Todos los videos. No. Mínimo $2 van de mi parte ahí en la monetización. Y la verdad es que, al menos a mí como consumidor de internet, me agrada mucho tener este acercamiento más aterrizado a las personalidades de internet. O de ya no verlos como los artistas de la tele, de que, wow, jamás lo voy a ver. Y entender, pues a fin de cuentas, que podemos tener una plática de amigos, de compas, y pues que no tiene nada de malo porque pues todos estamos nada más conviviendo, conversando, y pues aprender tanto de los compañeros como de las entrevistas y a fin de cuentas pues sacar lo mejor, ¿no? Para los proyectos que tengamos en general. Muchas gracias Qué lindo, muchas gracias. Tu tiempo. Gracias, Fer. Voy a cortar como que la grabación y luego... espera. Antes de que cortes. Ajá. Ahorita con lo que dijo Ángel, puedo darles más que un consejo,
Ajá. Es una anécdota porque me encanta hablar de mí misma. No, es cierto. Creo que cuando llegas a conectar con alguien así de modo entrevista o modo podcast o como todo eso que dices te das cuenta de que son personas igual que ti. Ajá. Eso pasa siempre, o sea, pasa cuando conoces actores, cuando conoces directores, o sea, son personas idénticas a ti que comen, que tienen hambre, que van al baño y que a veces el baño no queda tan bien después de eso. Eso sonó muy mal. Bueno, yo tengo idea que algunas personas hacen bombones, pero no creo que sea la En su fantasía, Sí. le hagas caso. Sí, puede pasar, pero es muy curioso cuando te toca vivirlo de frente, ¿no? O sea, una vez me tocó estar con una actriz, no recuerdo ni siquiera cuál es su nombre. Bridget, no es Bridget. Robert, no. Una actriz, Ujú. la que salió en la de Tomorrowland de Disney. Hizo muchas series y ninguna triunfó. Bueno, ella. Pobre. Tuve la oportunidad de entrevistarla por una serie justo que cancelaron de ABC. Ajá. Y terminando la entrevista, ella dijo como de, bueno, voy al baño. Y yo así de, "Ay, yo también voy al baño, ¿no?" Y ella así de, estamos haciendo pipí juntas, somos dos personas iguales. Y fue muy chistoso porque salimos y fue así como de, hay que tomarnos una foto aquí frente al lavabo, ¿no? Es el Ajá. peor lugar para tomarte una foto. Pero ya después vas encontrando más y más personas, ¿no? O sea, una vez también me tocó así de otra actriz, ¿no? Que yo fui al baño y salí y ella estaba ahí esperando a pasar y yo así, no entres al baño en el que yo estuve, por favor. Pero sí, es muy lindo cuando descubres que las otras personas que están ahí son eso, personas, ¿no? Como O sea, que los no humanizas. ídolos gigantes. Sí, Ajá. sí, justo. Sí, Ajá. y sabes que no son mejores que tú. Eso es muy interesante. Cuando descubres que no son personas así inalcanzables. Ujú. Ay, me corté el dedo. Cuidado. Eso es lo más divertido. Muy bien, Fer. Agradecemos mucho nuevamente tu participación. Y de nuevo, esperamos que no sea la última. Que sea la primera de varios. La primera Yo de con muchas. gusto. Muchas Yo con gracias. gusto Muchas cada que me gracias. quieran invitar. Muchas gracias. Voy a cortar la transmisión y si quieres ya nos despedimos fuera de cámara. Y pues Perfecto. agradecerle a nuestro público que se suscriban. Fer, si gustas decir tus redes para que te puedan seguir, por favor. Claro, digo, no tengo un handle oficial porque Ajá. cambio de usuario entre redes, Ujú. pero pueden encontrarme en Instagram como @hernamesfer o Ernamesfer, como dice mi hermana, Ajá. o @fairydross, que es como mi cuenta alterna de dibujos. Sí. Y pues ese mismo handle de Fairy Dross lo encuentran en Twitter y creo que son mis únicas redes. Sí, Muy y me bien. encuentran en Fuera de Foco. Muy bien. Igual en YouTube, porque este podcast sale en Spotify y en YouTube, ponemos tus redes debajo en la cajita de la que va arriba de los comentarios. En la cajita de En descripción. descripción. Perfecto. Y de nuevo, muchas gracias, Fer. Muchas gracias. Hombre, gracias a ustedes. Bye.